amigos, ¿cómo están? Seguimos en nuestro curso de Java y ahora lo que vamos a ver es cómo funcionan los objetos en Java. Que lo primero que vamos a ver es simplemente de qué consta un objeto, cuál es la estructura. Bueno, un objeto tiene ciertos componentes principales, entre ellos están los constructores, los campos de los objetos, los inicializadores y algo que también vamos a ver acá con los objetos es el orden en que se inicializan las variables. Empecemos con los constructores. Algo importante acá es que, bueno, todo objeto, de pronto ya lo he mencionado antes, siempre va a tener, o mucho la clase tiene un constructor por defecto, ¿sí? Por lo tanto, el objeto se va a crear sin argumentos, así como lo estamos viendo acá, ¿sí? Estamos creando de la clase game, ¿cierto? Estamos creando un objeto con esta palabra reservada que se llama new, y aquí le estamos diciendo, créeme un nuevo objeto en memoria sin ningún argumento, es decir, no le estoy enviando absolutamente nada. Eso equivaldría a tener la clase de esta forma. Incluso, pues yo podría borrar este método de acá e igual seguiría sirviendo porque el constructor sin argumentos es un constructor por defecto, ¿sí? Importante entender que no debemos confundirnos que porque el objeto, el constructor, lo tengamos de esta forma, pues es que va a ser un constructor. Algo importante es que cuando nosotros tenemos un constructor, el constructor tiene ciertas reglas. Y esas reglas es que debe llamarse igual que la clase, tal y como se llama acá. Fíjense que aquí también se llama igual que la clase, pero no debe tener ningún dato de retorno, así como lo vemos acá. O sea, en este caso no tenemos ningún dato de retorno, pero fíjense que aquí sí estamos diciéndole que void, y esto ya hace que esto se convierta en un método normal y ya deje de ser un constructor. Entonces, ojo a esto, señores, simplemente es tener en cuenta que el constructor, pues, es público y debe llamarse igual que la clase, pero sin absolutamente ningún modificador extra, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros vamos a leer y escribir campos de los objetos, lo hacemos a través, pues, de los métodos, ¿sí? Y de las propiedades que tiene el objeto. Por ejemplo, si yo tengo una clase player, como en este caso, aquí voy a tener, por ejemplo, una variable de distancia que se llama name. ¿Cómo puedo yo acceder a esa variable y escribirla y leerla? Entonces, la forma más simple que hay, en este caso, es que yo, por ejemplo, construyo una nueva instancia del objeto player, es decir, tengo el objeto P, ¿cierto? Esa es una referencia a un objeto player, y si yo quiero modificar el campo name que está acá, pues simplemente le voy a colocar un punto, ¿sí? p.name igual a Andrés. Para leerlo, pues lo voy a hacer de la misma forma. Ya más adelante veremos que existen unos métodos, los get y los setter, que nos sirven para manejar esto de una mejor forma, sobre todo cuando estamos accediendo a los objetos desde otros objetos, no desde el mismo objeto como lo estamos haciendo acá. Otro ejemplo de esto podría ser acá. Tenemos tres variables de instancia, ¿sí? En el cual una es el nombre, el otro es el apellido y esta simplemente es la concatenación de estas dos de aquí arriba. Entonces aquí esto me va a dar Andrés Bedoya porque esto lo va a concatenar. Si yo quiero acceder a esto simplemente pues lo voy a hacer de la misma forma y ahí podría pues digamos que accederlo. Esto es totalmente válido, pero ojo que nosotros para poder hacer esto, o sea, esto va en orden secuencial y debemos haber declarado name y surname antes de full, ¿sí? Si esto lo colocáramos al comienzo, pues ya no me va a compilar. Bueno, ahora veamos un poco lo que son los bloques de inicialización. Para estos bloques simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es que los bloques simplemente es lo que está en las llaves, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto acá, ¿cuántos bloques podemos tener acá? Les doy 2 segundos para que lo piensen. 2, 1, listo.
tenemos realmente acá tres bloques. ¿Cuáles son? Los de la clase, ¿cierto? Aquí está el de la clase. Tenemos este, ¿sí? Tenemos este que está acá. Yo puedo colocar bloques dentro de la clase o puedo colocar bloques dentro de métodos, ¿cierto? O puedo tener bloques, eh, bueno, pues el bloque del método en sí, de hecho, pues tenemos es 4 bloques acá. Entonces, fíjense en esto. Cuando yo tengo este tipo de bloques así, estos son los que se van a ejecutar primero, incluso antes que los constructores, ¿sí? El orden, pues, relativamente, pues, importa, ¿sí? Una vez o sea, lo primero que se ejecuta cuando yo estoy interactuando con un objeto, con una clase en Java, lo primero que se ejecuta son los campos y los bloques de inicialización, que son estos que están acá. Después sí se va a ejecutar el constructor, que como vemos, pues acá hay un constructor por defecto porque no está definido, ¿sí? Y ya, pues en el método en el que yo esté interactuando, pues ahí vamos a ver que ya se va a ejecutar el bloque del método, pues antes que las demás cosas, las demás instrucciones de una forma pues secuencial. Veamos un poquito en código cómo sería el tema de un constructor. Entonces, aquí tengo mi clase player, ¿sí? Y yo quiero instanciar una clase del tipo player. Entonces vamos a hacerlo así como estaba ya. Vamos a declarar un método público, un método main. Entonces diríamos public static, ¿sí? Void main, ¿sí? Y le vamos a decir que va a recibir unos argumentos. Esta es otra forma de hacerlo. A ver, creo que un segundo. Bueno, hagámoslo de la forma tradicional. Bueno, listo, aquí. Listo, aquí le estamos diciendo que reciba un listado dinámico de argumentos. Creo que hay otra forma de hacerlo y es con 3 puntos, que en estos momentos no recuerdo bien la sintaxis, pero sí. Fíjense que así también sirve. Entonces tenemos dos formas de hacerlo. Declarando el arreglo directamente o haciéndolo así y cualquiera de las dos nos va a servir. Entonces voy a declarar un método player. Mejor dicho, voy a instanciar un objeto player. Entonces para instanciarlo, yo le diría player igual a new player. Ahora, fíjense en esto. Cuando yo digo esto, él me compila y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es válido que yo tenga aquí un método constructor por defecto, dado que no he declarado ninguno. Entonces, si yo accedo aquí a a cualquiera de los métodos, pues lo voy a poder hacer. Entonces, digamos que yo podría hacer algo así como player.name y le voy a colocar ejemplo Oscar, ¿sí? Y aquí entonces pues voy a decirle que imprima pues la variable Oscar, ¿sí? Perdón que aquí yo estaba inicializando y era name, listo, entonces aquí le voy a decir que Oscar es 2 puntos, bueno, esto lo voy a poner acá dentro de comillas dobles. Y aquí le voy a decir pues la variable, aquí la voy a leer. Entonces fíjense que aquí la estoy escribiendo y aquí la estoy leyendo. Si yo ejecuto esto, como ya tiene un método main, pues él ya me va a ejecutar. Entonces yo podría llegar y decirle aquí, ejecúteme esto. Primero voy a guardar. Ya él detecta que es una clase con un método main. Le voy a decir que pues que ejecute el archivo. Y aquí en la consola pues ya veré algo como que él me va a imprimir. Oscar es Oscar, ¿sí? Entonces, ya
Si yo hago algo así, si declaro un constructor, vamos a ver qué pasa. Voy a declarar un constructor sin argumentos y voy a decirle aquí que está entrando al constructor, ¿sí? Entonces aquí le voy a decir constructor sin argumentos eh, customizado. Si ejecuto esto nuevamente, ¿qué creen que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que ahora sí me va a salir este mensaje porque ya tengo un constructor sin argumentos. Ahora veamos a ver cómo se va a comportar. Efectivamente, fíjense que entró primero a constructor sin argumentos customizado y después a Oscar. Ahora, ¿qué pasa si yo declaro otro constructor? Porque yo puedo tener, en efecto, puedo tener varios constructores. Entonces voy a tener otro constructor acá y aquí le voy a decir que le va a llegar el campo name, ¿sí? Y le voy a decir que, bueno, this.name va a ser igual a name. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque como aquí me está llegando una variable del mismo nombre que la variable de la instancia, yo necesito identificar cuál es cuál. Entonces, cuando yo utilizo la referencia this, estoy haciendo referencia a esta variable, la variable de mi objeto. Y esta pues va a ser mi variable local. Aquí le voy a decir entonces que vamos a tener un constructor con argumentos customizado. Ahora bien, si yo quisiera usar ese constructor, pues simplemente lo que voy a hacer es, vamos a comentariar acá, así como ya habíamos visto en su momento, así se hacen los comentarios, y ahora voy a decirle que este player le va a llegar Carlos, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es que voy a imprimir, voy a decirle ahora aquí que el nombre es, y fíjense que en estos momentos ya no estoy seteando, así como lo dice acá, el campo name, no lo estoy seteando con Oscar, sino que lo estoy haciendo directamente en el constructor. Ahora veamos, si ejecutamos esto, lo que vamos a ver acá es que el nombre en este caso ya es Carlos porque yo se lo seteé, ¿sí?, en el constructor. Ahora bien, quiero hacer otra prueba. ¿Qué pasa si yo borro el constructor sin argumentos y le dejo un constructor con argumentos? ¿Será que igual voy a tener un constructor sin argumentos? Pues veamos, hagamos la prueba. Entonces, si yo hago esto, observen que en este caso ya no me va a compilar porque una vez que yo declare un constructor, ya el constructor por defecto, sin argumentos, ya deja de instanciarse. Entonces, en este caso ya no me va a servir para nada. Eso es lo que quería que vieran con el tema de los constructores. Es importante entender cómo funcionan los constructores porque de aquí en adelante los vamos a estar utilizando casi que todo el tiempo, ¿sí? Es una de, es una de las partes fundamentales de Java porque cada objeto que vayamos a utilizar, pues siempre va a llevar argumentos. Perdón, argumentos, no, sino constructores. Bueno, siguiendo acá. ¿Qué pasa con los bloques de la inicialización? Entonces, si quisiéramos ver, por ejemplo, una prueba de eso también, vamos a colocar aquí un bloque de inicialización, así como lo pusimos allá, y voy a decirle que system.out, vamos a imprimir. Esta es siempre la sintaxis para imprimir cosas en consola, ¿no? Entonces voy a hacerle bloque de inicialización 1, ¿sí? Vamos a arreglar el código y vamos a colocar este acá como estaba para que nos vuelva a servir. A ver qué nos está pasando acá. Aquí nos está diciendo que tenemos un error.
Ah, ya, porque no he cerrado el bloque, ¿sí? Y creo que esto va, un segundo, y nos falta un punto y coma, y listo, ya tenemos el bloque, ¿sí? Esto es un bloque, ¿no? Lo que está entre las llaves. Entonces, si ahora ejecutamos esto de nuevo, ¿sí? Ya ahora está otra vez sin argumentos, vamos a ver qué nos va a imprimir en consola. Observen que, como les comentaba, lo primero que se ejecuta antes que el constructor es el bloque de inicialización, y en este caso lo podemos corroborar porque aquí se ejecutó el bloque de inicialización. Después se ejecutó el constructor sin argumentos customizado porque yo estoy llamando al constructor sin argumentos. Y de últimas me está diciendo que el nombre es nulo. ¿Por qué creen que me está diciendo que el nombre es nulo? Porque yo no he seteado ni le he dicho nada al nombre. Entonces esta variable que tengo acá me la inicializa en un valor por defecto que es null. Listo, entonces eso en cuanto a los bloques. Ahora veamos algo de la jerga de los primitivos. ¿Qué son los primitivos? Simplemente son las variables que asignan un valor en memoria, ¿sí? Esto los vamos a estar utilizando todo el tiempo y existen algunos primitivos que ya debería, o sea, que son los que vamos a manejar casi siempre y es importante entender cuáles son. Entonces, en Java los primitivos son estos que vemos acá en la gráfica. Existen, por ejemplo, estos de Boolean y char, que, por ejemplo, Boolean corresponde a un byte, es decir, a 8 bits, ¿sí? Un char corresponde a 2 bytes, es decir, pues a 16 bits, ¿sí? Es un carácter, simplemente el boolean es un tipo lógico, true o false. Y de aquí para adelante el byte, short, int y long, todos son enteros, es decir, no van a tener absolutamente ninguna parte decimal. Observen que acá hay algo interesante y es que cada entero que está acá lo que hace es doblar al entero inmediatamente anterior. Entonces un byte pues tiene 8 bits, ¿sí? Un short va a tener 16 bits, ¿sí? Pues porque tiene 2 bytes y cada byte tiene 8 bits. Un entero va a tener ya el doble de bytes que este de acá y el long va a tener el doble de bytes que este de acá. Entonces se va a multiplicar. Aquí nos está diciendo algo y es que cuando yo quiero saber cuál es el valor máximo que necesito o que me cabe en uno de estos enteros, pues aquí está. Un byte me va a caber entre 128 y menos 128 a 127. Quiere decir que si yo tengo un byte, ¿cierto? Por ejemplo, le asigno un número mayor o por fuera de este rango, ¿sí? Ya sea negativo o positivo, eso se va a desbordar, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, cuando manejemos enteros, si vamos a manejar enteros que sobrepasen esta cifra, pues ya es mejor manejar long. ¿Sí? Esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces ocurren errores y estos no son errores de compilación, sino errores en tiempo de ejecución en el cual yo estoy utilizando un tipo de datos incorrecto, muy pequeño y mi valor es demasiado grande y tengo unos resultados que son absurdos. ¿Por qué? Porque el número se desborda, entonces voy a tener unos resultados locos que no van a corresponder con lo que yo necesito por ejemplo, imagínense que esto les pasara en una aplicación financiera y ustedes desborden un número y estén utilizando un int cuando realmente debía haber sido un long, pues van a tener unos resultados locos y esto puede desencadenar muchos problemas. Ahora bien, existen los dos últimos primitivos que son los de punto flotante, que son el float y aquí también el double que dobla, por decirlo así redundantemente, al float. ¿Cuál es el entero más grande y cómo lo calculamos? Y esto lo podemos aplicar a cualquier otro entero, ¿no? Si yo quisiera imprimirlo, pues lo puedo imprimir así, integer.maxValue, pero si yo lo quiero calcular, pues simplemente aplicamos matemáticas y como vimos en la tabla anterior, un entero tiene 4 bytes, ¿cierto?
eso quiere decir que va a tener 32 bits, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es una simple regla de 2 elevado a la 32 dividido 2. Eso nos va a dar este valor dividido 2 y eso nos va a dar el valor que está ahí, que es el mismo valor que tenemos acá. Esa es la forma de calcularlo y eso mismo lo pueden hacer con los demás, con el long, el short y el byte. Bueno, si yo quiero, por ejemplo, declarar un long y lo hago de la forma normal, vamos a verlo directamente en código. Ejemplo, vamos a declarar acá dentro de este método, vamos a declarar dentro del método de main, hagámoslo así, vamos a declarar un long y vamos a decirle mi long, ¿sí? Y voy a decirle, no sé, 3, 4, 5, 6, 7, ta, y listo. Ahí estoy declarando un long, no tenemos ningún problema, ¿sí? Cuando yo le digo que si yo quisiera, yo podría colocarlo así con la L para que él sepa realmente que es un long. ¿Qué ocurre? Miren, si yo colocara esto así, como un int, él ya me va a generar un error y no me va a compilar. ¿Por qué? Porque le estoy tratando de asignar un long a una variable entero. Quiere decir que se va a desbordar, ¿sí? Y aquí me lo está diciendo, incompatibilidad de tipos, ¿sí? Posible pérdida en la conversión de long a int. Pero si yo hago lo contrario, es decir, yo tengo un long, ¿sí? Y le digo, pues, así que le estoy asignando un entero, pues no va a pasar nada porque él hace la conversión. Importante es que también los primitivos todos siempre deben empezar con minúscula. Ningún primitivo empieza con mayúscula. Porque ya más adelante vamos a ver otros tipos de datos que son los wrapper, ¿sí? Que todos empiezan por mayúscula y es la forma en la que Java crea primitivos, pero o puede manejar primitivos en forma de objetos. ¿Por qué? Porque estos de acá no son objetos, son variables que se instancian directamente en memoria, pero no son objetos. Entonces, si yo quiero manejar uno de los primitivos como objetos, existen unos métodos que se llaman los wrapper. Pero ya eso lo veremos más adelante. Existe otra también, para que sepamos, existe otra, el float, la f que indica que es un float. Con f yo le puedo decir si este número es un float y aquí entonces me va a salir una incompatibilidad de tipo. Si yo le digo que acá esto es float, pues esto me va a funcionar. Y si le digo que es double, también me va a funcionar porque el double es más grande que el float. Entonces recuerden eso. Ahora bien, tipos de referencia. ¿Qué referencias tenemos? Eh, Empecemos más bien por qué es un tipo de referencia versus un primitivo. Cuando tenemos los primitivos, como les contaba, pues tenemos enteros que empiezan por minúscula y yo les puedo asignar una variable. Esto se asigna directamente en memoria, ¿sí? Por ejemplo, en el stack, ¿cierto? Se está asignando, por ejemplo, si es una variable local, se va a asignar en el stack, ¿sí? Y si es una variable de instancia, pues se va a asignar en el heap, porque es una variable de la clase. Pero va a ocupar una memoria directamente. Pero cuando yo tengo digamos que los tipos de referencia, es decir, objetos, en este caso lo que va a pasar es lo siguiente. Aquí tengo un primitivo, ¿cierto? Pero aquí tengo un objeto. Entonces estoy declarando un objeto del tipo cliente. Estoy creando el objeto del tipo cliente. Cuando yo le digo new customer, lo que va a hacer acá es crearme un objeto en memoria, ¿sí? Pero esto como tal necesita una referencia para poder acceder a él. Entonces, esa referencia es la que va a estar acá y es este customer que tengo yo acá. Es decir, cuando yo hago el new customer, él me crea un espacio en memoria que dependerá de qué tan grande sea el objeto, ¿sí? Y eso lo crea en la memoria heap. Y necesito una referencia para acceder a él. Entonces la referencia es esta. Entonces si se dan cuenta, lo que está ocupando espacio en memoria es el objeto en sí, más no la referencia. La referencia siempre va a tener
el mismo tamaño. Aquí sí, en este caso los primitivos están ocupando directamente la memoria. En este caso lo que ocupa la memoria es el objeto. Y yo puedo tener varias referencias, ¿cierto? Que me estén apuntando al mismo objeto. Tipos de referencia. Otra vez, veamos acá, aquí tenemos una variable primitiva, se asigna directamente. Aquí tenemos una variable de referencia, la referencia apunta a una instancia y el objeto está en el heap, ¿cierto? Aquí es donde está la instancia y la referencia está apuntando hacia allá. Y por ejemplo, tengo una variable de referencia null que no está apuntando a nada, ¿sí? Las referencias, si se dan cuenta, no están ocupando mucho espacio en memoria, es mínimo. ¿Por qué? Porque lo que ocupa espacio en memoria es el objeto en sí. La diferencia, o cuando contrastamos los primitivos y las referencias, pues podemos ver varias cosas. Uno, por ejemplo, es que los primitivos nunca podemos asignarles null, y eso lo podemos ver acá claramente. Si yo hago algo como int número, ¿sí? Y le digo null, pues él me va a sacar un error de compilación. Pero si yo tengo un objeto, por ejemplo, las cadenas son objetos porque empiezan por mayúscula, entonces esa sí me va a dejar sacar, inicializarla en null, ¿sí? Y ahí no va a pasar absolutamente nada, ¿listo? Ahora, otra diferencia. Las referencias se usan para llamar métodos, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, cuando las referencias no son nulas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? La clase cadena tiene, la clase string, ¿sí? Tiene varios métodos porque es un objeto. Pero si yo lo tengo así null, ¿sí? Y voy a llamar a un método de la clase, le digo, vayas al índice 0, no sé, y trato de ejecutar esto, voy a quitar este error de acá, pues aquí me va a salir un null pointer exception porque este señor de acá es nulo. Entonces vamos a ver que efectivamente me va a salir un null pointer exception, el famoso null pointer exception, ¿sí? Aquí está. Entonces, observen que aquí ya me salió una excepción, ¿sí? ¿Y por qué me salió esa excepción? Mire el null pointer exception. Pues porque este señor es null y aquí entonces yo no puedo acceder a un método de un objeto que sea nulo, ni a un método, ni a un campo, ni a nada de eso. Entonces, esa es otra diferencia importante, ¿no? Eso no nos va a pasar pues con los primitivos porque los primitivos no tienen métodos. Bueno, lo que ya les contaba, los primitivos siempre empiezan por minúsculas y las referencias, los tipos pues siempre van a empezar con mayúsculas, ¿sí? Entonces, eso es muy claro. Simplemente aquí, por ejemplo, esto es una clase, empieza con mayúscula. Cuando yo tengo una clase, siempre la voy a poner con mayúscula. Y cuando tengo un primitivo, pues siempre lo va a poner iniciando en minúscula. La referencia, pues si ya el nombre de la referencia, si vaya a tener, por ejemplo acá, todos los nombres en nomenclatura de Java estándar siempre deberían empezar con minúscula, ¿sí? Es una buena práctica siempre colocar los nombres de los objetos con camel case. Por ejemplo, ¿qué es camel case? Que simplemente yo tengo minúscula y por ejemplo si quisiera colocarle algo más, pues ahí sí lo pongo en mayúscula y esto es lo que llamamos camel case. Entonces, siempre los nombres de las variables y los nombres de las referencias siempre deberían empezar por minúscula. Los nombres de las clases por mayúscula y los primitivos siempre empiezan por minúscula. No se les olvide. Bueno, hasta aquí este capítulo de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.